En este tercer bloque ingresamos a la última parte de la entrevista que le hiciéramos a licenciado Marcelo Calderón, que nos va a contar un poco, siguiendo con este tema del marketing, la mística de las organizaciones, el estilo de liderazgo, la crisis global y la diferencia entre lo que es una empresa y una organización. Hoy por hoy vemos en organizaciones que se plantean si tengo que tener en Facebook, en Twitter, si tengo que entender. Entonces esto tiene que ver con acompañar y entender a qué mercado voy dirigido. Sin duda que si estoy hablando de un mercado de nativos de Internet, menos de 24 años, si no estoy en Internet no existo. Si estoy hablando de generaciones más 40, ¿sí? Estamos hablando de generaciones que se llaman baby boomers, ¿sí? Que son procesos más lentos de adopción. Entonces en ese caso tengo que ayudarlo y facilitarle los procesos. Mi proceso debe ser de aprendizaje junto con el mercado. Si estamos hablando del segmento de 30 años, tenemos que estar planteándonos que tenemos que desarrollar esa curva de experiencia y aprendizaje juntos. Entonces estos rompimientos de modelos mentales son los que hacen competitivo una organización. Está la clave en la dirección, en cómo asumo el gerenciamiento, el management, los desafíos en tiempo de cambio. Estás hablando seguramente de la generación X y la generación Y. Me gustaría meterme un poco en la generación Y. Contanos un poco tu experiencia en este tema. Mira, es fantástico, porque realmente el desafío es entender a la generación Y, o Y, como planteas vos perfectamente bien, porque tiene otra forma de pensar. Por ejemplo, en las organizaciones, en el ámbito de recursos humanos, ¿cómo transacciona un gerente de 45 años con un codador de 30, con un auxiliar que se incorporó, que su motivación principal es me gusta o no me gusta? Los compromisos pasan por pertenencia en cuanto a sus gustos personales, ¿sí? La capacidad transaccional, por ejemplo, esa generación Y, se relaciona a partir de buscar la información, no es pasivo, es activo por sus intereses, mientras que en este caso la generación X, el tema es más reactivo. Entonces fíjate que en términos de mercado es interesante saber cómo me voy a relacionar. Hablamos de Facebook, hablamos de redes sociales, y esto replica un modelo que era anterior, que es el modelo de barrio, el modelo de comunidad. Lo que pasa es que ahora es exponencial, y los clientes dialogan, interactúan, y pueden levantarte o tirarte el piso con esa capacidad de recomendación o no. Entonces es interesante no negar esto, sino interactuar con esos públicos objetivos y saber que hay líderes de opinión en ese tipo de comunidad que yo debo administrar en términos de vínculo. Eso me es clave para trabajar el relacionamiento con la generación Y, por ejemplo. Desde el marketing, claro está, ¿no? Todo lo que me estás hablando, Marcelo, debe estar muy ligado también con el estilo de liderazgo que tiene cada una de las organizaciones. ¿Cómo ves este tema del liderazgo en cuanto a esta metodología de marketing, de cómo meterse en el mercado, el análisis? Contame un poco de esto, de esta experiencia. Mira, son temas realmente apasionantes. Hablamos de liderazgo, hablamos de estrategia, hablamos de estratega. Y el estilo de la estratega o la corporación como tal se marca un estilo competitivo. Sin duda que uno puede observar empresas que son líderes por su génesis, por su concepción, por su estilo, por su management, por sus relaciones con sus políticas, tanto relaciones con lo que es responsabilidad social empresaria, como lo que hace relaciones con proveedores, como políticas de recursos humanos. Si podemos identificar en lo que hace mapa competitivo, hemos perfiles de personas de liderazgos, típicamente que se ven reflejados la personalidad del líder en la organización, posiciones de seguidores, posiciones de retadores, posiciones de flanqueo en la parte competitiva, que está relacionada directamente con la mentalidad estratégica que tenga el gerenciamiento, el dueño del emprendimiento. Ahí encontramos un link muy directo entre lo que es la figura del estratega, la persona y su estilo de liderazgo. Marcelo, me voy a meter en un tema que seguramente tenés algún tipo de experiencia y seguramente tenés alguna posición tomada. Yo soy un convencido que algo pasó en el mundo después de la última crisis que hubo a nivel global, en los mercados financieros, en distintas compañías, y hoy sigue habiendo algunas repercusiones. ¿Qué pasó con todo este entrenamiento de los grandes líderes, los grandes coaching, los grandes estrategias, etcétera, etcétera? Pasamos por marketing, pasamos por 20.000 temas que hacen a culturas, organizaciones. Contame qué está pasando o qué pasó, digamos, cuál es el próximo desafío. El próximo desafío, entiendo, después de lo que hemos vivido a nivel global, entender que sigue siendo un mundo casualmente globalizado, o sea que no somos indiferentes al resto del mundo. Es más, creo que somos indiferentes para el resto del mundo conforme a esta posición estratégica, ¿sí? A nivel de gerenciamiento, entiendo que seguimos aprendiendo todos los días, de alguna forma, hasta dónde debemos
comprender el mercado mundial como un mercado objetivo potencial. Vemos casos de emprendedores que nos encontramos, que se encuentran transaccionando a nivel global. Uno dice, ¿cómo puede ser que desde una pyme esté transaccionando? ¿Por qué? Porque es un modelo mental. Ese modelo mental está relacionado con correr límites. Y esto tiene que ver casualmente con la cultura, con los modelos de pensamiento y hasta dónde aprendemos o desaprendemos y volvemos a aprender cómo hacer negocios. Yo creo que el desafío nuestro casualmente el gerenciamiento es cómo mantenemos la disposición al cambio, cómo nos mantenemos atentos a esto. Sin duda los argentinos tenemos una capacidad de adaptarnos y readaptarnos al proceso de cambios. Siempre pregonamos o pedimos que haya reglas claras y que no haya cambio, y es lo que más permanentemente existe. Por ejemplo, hoy nos encontramos ante una crisis europea potencial y eso va a impactar en los mercados mundiales. No obstante, los mercados mundiales están aprendiendo de sí mismos. Entonces nosotros en este caso sí tenemos políticas gubernamentales que van a restringir, por ejemplo, la exportación a Europa. Esto es un tema muy corriente y muy en boga actualmente. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos las políticas del Estado o las no políticas del Estado para poder interpretarlas y anticiparnos a esto de qué forma somos flexibles? La conformación de equipos flexibles, la conformación de mentalidades gerenciales flexibles son condiciones determinantes para la generación de ideas que sean innovadoras para colocarnos en el mercado. De esto habla el mundo también en el desarrollo de un ex Silicon Valley, ¿sí? Donde dice antes era la cuna del conocimiento, hoy habla de las ideas. ¿Sí? Entonces yo creo que es interesante entender conceptos, conformar equipos, establecer procesos de desarrollo de valor a partir de la dirección y cómo impregnan, cómo motivan, cómo involucran a la gente para que la gente los acompañe en el proceso este. Creo que eso hace que una empresa encuentre factores de competitivo, diferenciación y también encuentre motivaciones y ganas de elaborar en buen romance, ¿sí? La organización empieza a aprender a encontrar sus formas motivacionales y empieza a obtener logros. Cuando empieza a obtener logros, empieza a encontrar su propia motivación y sus factores de generación de valor. Este es el círculo virtuoso de generación de valor. Creo que esa es la clave. Cuando hablamos de círculo virtuoso, yo lo denominaría, y este es el mensaje que me gustaría que vos lo redondees, es que necesitamos gente en las organizaciones, empresarios, funcionarios, gerentes, empleados, quienes estén relacionados y en cualquier posición de cualquier organización, que tengan una mentalidad de apertura y de proceso de crecimiento y de entrenamiento propio. Vos acabas de decir organizaciones en una empresa, lo cual yo te felicito, ¿sí? Porque creo que esto es sistémico, ¿sí? No podemos pensar en un solo sector, es interrelacionado. El gubernamental, las organizaciones de las ONGs, las empresas particulares o privadas, necesariamente son responsables por la generación del valor de la comunidad. ¿Sí? Nadie se salva solo, necesitan de todos los actores sociales. Entonces en este punto me parece determinante, ojalá que podamos tener políticas que permiten, o desde el marco empresario, entender que esto es comunitario y esto hace a la sustentabilidad de la zona y la región y del país y de la región a nivel latinoamericano, para entender que hay posibilidades y muy concretas y muy buenas oportunidades de mercado. Lo que pasa es que es clave tener la capacidad de observarlos, ¿sí? En este punto es hasta dónde el árbol no nos deja ver el bosque. Yo creo que estamos aprendiendo a entender que hay un bosque y de esta forma ese aprendizaje significa posibilidades de resultados hacia adelante. Y haciendo ya nuestro cierre de nuestro programa, queremos agradecer la infinidad de email que venimos recibiendo, como lo venimos haciendo toda la semana, y proponiéndote, como lo hacemos habitualmente, que este programa te sirva a vos como un disparador y puedas encontrar tu propio talento. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo jueves en Canal 2 de Cablevisión.